Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a una nueva charla de la Feria de las Carreras de la Ciudad de Concordia, en este caso en modalidad virtual. Ustedes se encuentran en la charla El Presupuesto Nacional 2020, Análisis Comparativo Nación, Provincia y Municipio. La misma está a cargo del contador Roque Guillermo Benedetto, en representación del Instituto Técnico Superior Concordia. Les sugerimos cancelar las cámaras y los micrófonos, y las preguntas las pueden hacer por chat. Luego de la disertación del contador, vamos a poder generar un espacio de intercambio y de preguntas. Guillermo, podés comenzar cuando vos lo desees. Muchas gracias, Mariano. Quiero agradecer al instituto del cual formo parte, del staff docente, y a los organizadores por haber permitido brindar esta charla desde, como vos lo decís, de esta nueva forma de contacto que es la virtualidad. Fundamentalmente, y es la idea, yo soy docente justamente de estas dos carreras que se imparten desde el instituto, y uno es de técnico superior en administración de empresas, que fundamentalmente tiene una duración, es una carrera técnica donde se aprende haciendo, donde tiene una duración de 3 años. La otra es de un profesorado de educación secundaria en economía. La tecnicatura, fundamentalmente, como lo ven, está destinada a que los egresados participen y colaboren en lo que es la gestión integral de una pyme o de una organización, si lo queremos, con y sin fines de lucro. O por una obviedad, el profesorado en educación secundaria es Jesús Egresado, que es una carrera de 4 años donde desde el punto de vista pedagógico se enseñan cantidad de materias afines, tiene una duración de 4 años y permiten al egresado enseñar la ciencia económica en todo el nivel secundario. Muchos se han preguntado ¿y por qué elegir la temática del presupuesto nacional y cómo se va entrelazando con las carreras que se enseñan en nuestro instituto? Y fundamentalmente elegí esto, que es un resumen quizá transversal de todo lo que uno puede aprender a lo largo de la tecnicatura y del profesorado. Fundamentalmente nosotros tenemos que aprender, transmitir, construir ciudadanía. ¿Qué es construir ciudadanía? Fundamentalmente es, en su amplitud, ser ciudadanos de nuestra querida Argentina, de nuestra Entre Ríos, de nuestra ciudad. ¿Y cómo lo hacemos desde el punto de vista de la tecnicatura? Haciendo. Y de hecho hay infinidad de ejemplos de gente que hace ciudadanía, de egresados del instituto, que hace ciudadanía haciendo, egresados de la tecnicatura que se desempeñan en organismos nacionales, en el municipal, provincial y en pymes y ONG de la región. Y enseñando, es decir, todo egresado del profesorado tiene la posibilidad de transmitir conocimientos, fundamentalmente para demostrar la importancia del sistema democrático, la de los valores, la del respeto por las diferencias a través de este profesorado. Y ahí viene el hecho de cómo construimos ciudadanía a través de un presupuesto. El presupuesto público del Estado provincial, nacional o municipal, muchas veces por desconocimiento o porque no le damos la importancia que se merece, pensamos que se construye desde un escritorio o en 4 paredes, pero sin embargo, toda la bibliografía y toda la ciudadanía tiene que saber que el presupuesto público, que es eminentemente cortoplacista, que es de un año, es la ley de leyes a nivel nacional, a nivel provincial, y sería a nivel municipal la ordenanza de las ordenanzas. ¿Por qué?
porque esto significa, esta ley de leyes o ordenanza de las ordenanzas, es la autorización que le dan nuestros representantes, ya sea los ediles, llámese concejales en el municipio, o los diputados o los senadores a nivel nacional o provincial, al Poder Ejecutivo para que ejecute determinadas políticas. Entonces, este presupuesto público maneja y determina para el año, si estamos hablando en el 2020, este presupuesto, esta ley de leyes, establece una serie de pautas, fundamentalmente desde el punto de vista de ingresos, va a determinar cuáles van a ser los presupuestos de ingresos que va a tener el Estado y en qué se va a gastar. Tengan en cuenta que el país, este gasto se utiliza para satisfacer, para cubrir necesidades públicas. Y de hecho, hay infinidad de necesidades públicas. El hecho fíjense, de poder trabajar y que permita que nuestros egresados técnicos y nuestros egresados profesores puedan construir ciudadanía, nos hace nada más que reflexionar sobre la responsabilidad social y democrática que tenemos que tener todos. Fíjense, estas son dos notas que salen a diario, dos notas periodísticas en los medios virtuales que salen a diario en todos los medios de prensa, gráficos digitales, a través de noticias, a través de la televisión. Y ustedes me dirán, ¿qué es esto? ¿Está haciendo publicidad de la Escuela San Martín o de la Escuela Secundaria de la UNER? No, de ninguna manera, sino que le estoy diciendo que fíjense que todos estos presupuestos, la Escuela San Martín tiene un presupuesto para la construcción de 81 millones de pesos. La Escuela de la UNER tiene 180 millones de pesos. Entonces, fíjense, esto se puede realizar porque gracias, ustedes habrán visto, la comunidad a través de diferentes movidas de peticiones, protestas, si se quiere, cortes de calle, pedidos a las autoridades a través de notas de los directivos, se ha movilizado y ha logrado que, como yo le decía, los legisladores o los concejales de nuestra ciudad logren incorporar estas necesidades. Esta es la necesidad de educación, de unas mejores condiciones de enseñar y de aprender, y se logran a través de estas acciones. Y nosotros vemos una cantidad de acciones, de noticias que el Estado, que la provincia, que la municipalidad, que la nación va a seguir construyendo tal ruta, mejoró tal escuela, mejora tal edificio. Y eso es posible gracias, aunque le parezca mentira, a la existencia de esta ley de presupuesto. ¿Y qué es el presupuesto? Ya que tenemos una preconcepción. Presuponer significa anticipar o ver el futuro. ¿Y qué fundamentalmente ver el futuro manejando un Estado, ya sea nacional, provincial o municipal? Imagínense ustedes en su casa. Esto, nuestra economía, la economía doméstica, por ahí es muy cortoplacista, pero imagínense que ustedes se paran al principio del mes de agosto con toda su familia y determinan, bueno, ¿cuáles van a ser mis ingresos? Y suponen, voy a cobrar el sueldo, puedo tener algún ingreso extra por alguna tarea, alguna changa extra que vaya a hacer, y después voy a determinar cuáles son los gastos. Siempre, porque es así, los gastos o las necesidades son infinitas, y fíjense, para lo finito que son los ingresos que tienen, ustedes tienen que ir eligiendo qué cosas le van a dar prioridad o no. A nivel del Estado, supongamos, pueden darle prioridad a la salud, a la justicia, a la construcción de una escuela,
a la construcción de una ruta, a mejorar las condiciones de la policía, a la justicia. Todas esas cosas son necesidades que el Estado va teniendo. Entonces, fíjense, y siempre nos preguntamos, siempre nos preguntamos, el Estado siempre tiene mucho dinero, ¿y por qué gasta? ¿En qué gasta? ¿Gasta mal? Bueno, todas esas cosas que son fundamentales, porque eso es construir ciudadanía, preguntarnos, analizar y evitar por ahí toda esa desinformación que generan los medios. Hay cosas reales, gran parte reales, hay grandes cosas que son mentiras, que dependen de por ahí en algunos casos, de la intención política de desinformar, y hay cosas que son reales y hay muchísimas cosas para cambiar. Entonces, fíjense que si estamos hablando, vamos a entrar a hablar del presupuesto nacional, el presupuesto nacional garantiza el funcionamiento de lo que es la nación argentina. El presupuesto de la provincia de Entre Ríos garantiza el funcionamiento de todas las actividades provinciales, y el presupuesto municipal es, ustedes lo ven muy de cerca, todo lo que nos permite que el municipio, la ciudad se mueva, la limpieza, la prestación del servicio de agua, los controles que se hacen en los comercios, la iluminación de las calles, el corte de pastos, las mejoras que se pueden hacer en las calles. Todo eso no depende, y esto es importante, no depende de la idea de una sola persona. Esto es la democracia, quizá en su estado puro, porque si bien, como vamos a ver, el presupuesto lo idea o lo diseña el Poder Ejecutivo y sus diferentes reparticiones, como lo vamos a ver, la aprobación de si esto o los destinos en qué se va a gastar y cómo se va a gastar y dónde se va a gastar, dependen de nuestros representantes del Poder Legislativo en los tres estados. Este presupuesto que estamos hablando, lo que busca fundamentalmente es determinar cuáles son los recursos, y acá tiene que ver lo que nosotros decimos, bueno, si queremos un Estado que realice cosas, necesita tener un nivel de ingresos, o sea que el nivel de ingreso que tiene el Estado en principio son los impuestos, importante para poder brindar los servicios o la ayuda social que el ciudadano necesita. Y fundamentalmente fíjense que acá habla de transparencia, esto de transparencia que muchas veces hay mucho para avanzar, hay mucho para mejorar, pero se dice muchas veces que no hay transparencia en el manejo de los fondos, pero gracias ahora, desde los últimos años, la herramienta informática nos brinda elementos de suma utilidad para poder analizar y ver qué es lo que ocurre en nuestro estado. Y obviamente, para que podamos utilizar, tiene que existir ingresos, y por una regla general, que en la Argentina por ahí es difícil de cumplir, pero por diferentes cuestiones excepcionales que se van dando, que como por ahí escuchan, no hay estabilidad, no hay previsibilidad, tenemos que tratar de que haya un equilibrio, es decir, si hay gastos, ¿cómo cubrimos esos gastos? Y ahí viene, lo cubrimos con recursos del mismo lugar, del mismo país, de la misma provincia, o necesitamos obtener esos dineros de otro lado. Y acá viene el problema y el eterno problema. ¿Por qué se hacen determinadas cosas y no se hacen otras? Y eso justamente tiene que ver con un criterio eminentemente desde lo político. Es decir, el poder de turno, el poder ejecutivo, los legisladores, senadores y diputados a nivel nacional deciden a qué
a qué se va a destinar esos recursos que tiene el Estado, y se destina, en principio, para simplificar la charla, en forma anual. Lo mismo pasa con la provincia, con nuestros diputados y senadores, y lo mismo pasa en el municipio con nuestros concejales. Y acá el tema fundamentalmente de lo que yo le decía, tenemos que estar comprometidos como ciudadanos. ¿Y qué es estar comprometidos como ciudadanos? Y más, ¿qué ayuda le podemos dar nosotros desde nuestro instituto? Es que nuestros alumnos o nuestros egresados tengan la capacidad de analizar esta complejidad que implica, obviamente, por la incumbencia, por lo que se analiza, la posibilidad de analizar datos, números, como por ahí la gente común dice, que están en todas las páginas web de la nación, de la provincia y del municipio. Eso de que no hay información, no sabemos en qué se gasta, qué se recauda, eso es una verdad casi relativa. ¿Por qué? Porque existe. ¿Y hay transparencia? Sí la hay. A un nivel donde la persona que entiende puede llegar a analizar los datos. Fíjense, esta es la página web del Ministerio de Economía de Argentina. Esto no es un logro ni de esta gestión de gobierno, sino que de la anterior y de la anterior, porque la ciudadanía, la opinión pública, los ciudadanos de carne y hueso, ustedes, sus profesores, sus padres, los vecinos, no solamente los políticos, piden y mayor transparencia. Entonces, no es casualidad que, fíjense, que dentro del Ministerio de Economía tengan la palabra transparencia. ¿Qué significa transparencia? Transparentar datos. Y eso es importante porque, como yo le decía, tenemos que saber que esos datos existen, tenemos que comprender y poder y ver dentro de nuestras limitaciones, poder analizar para evitar juicios de valor que no son correctos. Ya sea, el juicio de valor no significa avalar las cosas, sino ante una realidad poder tener una opinión y solicitar a nuestras autoridades, a nuestros representantes, que efectúan los ajustes que estime corresponder. Fíjense, no los voy a aburrir con esto de lo que es las fases del presupuesto fundamentalmente, pero fíjense que establecen a nivel tanto nacional, provincial o municipal, no es que en cualquier momento cualquier persona puede decidir hacer cosas, determinar un ingreso o un impuesto determinado, sino que para todo se cumplen determinadas pautas. Y fíjense cómo ya estamos hablando, supónganse para el 2021, la administración, fíjense, desde marzo a septiembre, que es la fecha de presentación de esta idea de presupuesto, de este bosquejo de presupuesto, ya lo está haciendo, para que después nuestros diputados y senadores, fíjense, nuestros diputados y senadores se tomen este tiempo para buscar su aprobación. Se discute, por eso yo le decía, es el momento para poder hablar, peticionar contra a nuestros diputados, a nuestros senadores, a nuestros concejales, para que luchen, no es luchen, la palabra no sería, debatan, convenzan y muestren la necesidad de incluir una obra o otra para la mejora de la situación de la ciudad, o del país, o de la provincia. Y fíjense que empezaríamos aquí, esto sería todo 2020. 2021 se llama esto es de ejecución presupuestaria. ¿Qué significa? Que
todo lo que se aprobó en el presupuesto, todas las obras, todos los gastos que se aprobó en el presupuesto, se van a hacer realidad en el año 2021. Y esto es una realidad también, no es que no hay control. Fíjense que hay, desde que se empieza a ejecutar el presupuesto, se empiezan a comprar, a gastar, ya hay una evaluación y control de lo que se va haciendo. Mientras se ejecuta y después se ve el producto final de lo que se gastó. Y ahí se evalúan determinados aspectos como si las legalidades de los comprobantes, los montos, si las personas eran aptas para contratar. Todo eso ocurre y se efectúa los controles a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Y luego de estos controles se hace, el Poder Ejecutivo hace lo que se llama una rendición de cuentas. Para simplificar, sería aquellos alumnos que cursan la carrera de alguna carrera con orientación administrativo-contable, sería el balance para lo que sería el país, la provincia o el municipio. Y acá esto se ve mucho en administración, en los que ven administración específicamente, porque toda organización, ya sea el Estado en sus formas nacional, provincial o municipal, o una pyme o una ONG, necesita para funcionar un presupuesto, es decir, saber, y una familia, ¿por qué no?, de qué recursos va a tener durante todo el año, si queremos saber, en qué lo vamos a gastar, y después cómo vamos a controlar si hicimos y gastamos lo que habíamos definido. Fíjense, si lo queremos llevar a una familia, se sentarían el papá y la mamá y dirían, bueno, esto va a ser los ingresos del año y estos son lo que nosotros presuponemos que van a ser los gastos o las compras que vamos a hacer. Y acá se ponen a discutir con la familia, se juntan los hijos, los padres y deciden, bueno, ¿qué vamos a comprar? ¿Estos números son reales o no? Y se deciden, bueno, de todos estos gastos, estos 4 quedan afuera y lo otro sí lo vamos a hacer. Luego pasa todo el año y se va efectuando las compras o los gastos que estimaron y fundamentalmente después evalúan si lo que dijeron que iban a ganar y en lo que se iba a gastar se cumplió. Acá, como es dinero que son del pueblo, este seguimiento de evaluación, cualquier idea, cualquier desvío que haya entre lo que aprobó o que autorizó nuestros representantes, que son diputados o senadores, o nuestros concejales, si el Poder Ejecutivo le da un destino para lo cual no estaba autorizado y no lo autorizan, ese desvío, esa utilización en otro ítem que no era el autorizado, es reprochable desde el punto de vista jurídico. Por ahí no los quiero abundar en figuras penales, pero puede haber defraudación, malversación de fondos, desvío de fondos, y todos son delitos que son graves, porque ¿qué ocurre? Está en juego la salud pública, la salud institucional pública. Entonces, son delitos que implican para la persona que lo cometió sanciones que son importantes. Esto tiene que ver, en lo que estábamos hablando, el ciclo presupuestario, cómo se hace a nivel nacional. Y fundamentalmente esto es al solo efecto de que aquel que quiera tomar este material lo pueda revisar. Fíjense que habla claramente del Poder Ejecutivo Nacional y establece recursos. Y acá es importante porque tienen que adelantarse, y en la Argentina es muy difícil adelantarse a lo que va a ocurrir en el año 2021. Imagínense, por ejemplo, las principales variables macroeconómicas. ¿Y cuáles serían? Y bueno, uno es la inflación. ¿Quién se anima de todos los que están ahí presentes a decir cuánto va a ser la inflación en el 2021? Otro, ¿cuánto va a valer el dólar en el 2021? Ay, 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 hay que ser mago, ¿no?
Pero bueno, y después calcular en qué gastos van a ocurrirse. Imagínense, quien hizo el presupuesto del 2019, y ahora vamos a ver, no se imaginó que iba a haber la pandemia del coronavirus. Y los gastos de ayuda a la gente que no tiene trabajo, los gastos en el tema de salud pública, no estaban previstos. Entonces, bueno, ¿cómo hacen para tratar de prever lo que va a ocurrir? Y bueno, eso nosotros elegimos a nuestro presidente y él le deriva o intendente o a nuestro gobernador y le delegamos en él nuestro respaldo, lo autorizamos a que haga esa previsión. Y fíjense, esto estamos hablando que todo ese número lo tienen que mandar antes del 15 de septiembre al Congreso. El Congreso lo recibe, la Cámara de Diputados recibe este presupuesto y ¿qué hace? Y bueno, hay discusiones. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de peticionar alguna obra que haga el Poder Nacional en nuestra ciudad, en nuestra provincia, ese es el momento, porque ahí, en estos diputados y después en su análisis de senadores, se establecen las obras que se van a hacer para el 2021. Luego viene la ejecución, y esta ejecución presupuestaria es, una vez que diputados y senadores, el Poder Legislativo autoriza que se hagan esas obras con ese monto, el Poder Ejecutivo nada más que tiene que cumplir la orden, la ley, tiene que cumplir la ley. Recuerden esto, tiene que cumplir la ley. No es que el Poder Ejecutivo, el presidente, como dicen ahí, o el gobernador o el intendente gastan en lo que quieren. No, eso es una falacia. Lo que gasta el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Ejecutivo Municipal, estipulado, determinado en el presupuesto. Por esto le digo que es, y por esto voy a reafirmar, es la ley de leyes. Y bueno, como hay una ley, fíjense, si nosotros incumplimos una normativa, lo que nos corresponde es una sanción. Así, no sé, ahora vieron con el COVID el hecho de que está prohibidas las fiestas públicas o las fiestas privadas. Ahora, cualquier intento de vulnerar esa normativa tiene una sanción. Bueno, en esto es exactamente lo mismo. En la ejecución del presupuesto y en qué se gastó y cómo se gastó y cuándo se gastó, está controlado y se controla a medida que se va gastando y después que se hace el control. Y fíjense, la Auditoría General de la Nación es uno de los organismos de control y la Sindicatura General de la Nación. Estos dos organismos son los encargados de controlar fundamentalmente cómo se ejecuta, cómo se gasta, quién lo gasta y luego de hacer esas aprobaciones evalúa si se hace o no una denuncia judicial por incumplimiento de estas funciones. La rendición de cuentas es como, una vez controlado, revisado, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de hacer el balance del año. Esto es fundamentalmente, y nosotros a nivel provincial, nacional y municipal, eso se llama cuenta de inversión. La cuenta de inversión es, haciendo una simplificación, sería lo que es para una pyme o es un balance, un balance donde dice hubo tantos ingresos, se gastó tanto en esto, hubo estos juicios, tanto que iniciamos como que nos iniciaron, debemos tanta plata, se deja un reflejo de todo lo que ocurrió en ese año. Y esto es nada más para saber que, como todo control, todo presupuesto, hay normativas y pasos que hay que cumplir,
no, esto no, de nuevo, no hay que caer en la simplificación que piensan de que el Poder Ejecutivo nacional, provincial o municipal cobra lo que quiere y gasta en lo que quiere. Se cobra y se gasta en función de la autorización que le da el Poder Legislativo nacional, provincial y nuestros concejales. Esto es importante. Y esto, como ya habíamos visto, fundamentalmente aparece lo que es transparencia. La transparencia no es, vieron que la transparencia, el agua es transparente o el cristal es transparente porque podemos ver a través de él. Y esto, que parece una utopía, se cumple y se cumple a rajatabla. Fíjense, copio acá un link de internet que justamente, fíjense, se llama presupuesto abierto. Y si miran en esta pantalla, fíjense que nosotros, y fíjense cómo está hecho, el recurso, el dinero que se estima que va a recaudar nuestra Argentina es 4 millones, estamos hablando en millones de pesos, 4.510 millones de pesos, y vamos a gastar casi 1.000 millones de pesos más. Fíjense que ya este número es más que significativo. Fíjense que por razón de lo que es la pandemia y la retracción de actividades comerciales, fíjense lo que está ocurriendo en la Argentina. Y fíjense en este otro ejemplo. Es muy gráfico. Con el color azul es el gasto público, el gasto que realiza el Estado. Y no esto del gasto, muchos dicen el gasto, no, es inversión pública, el gasto que se paga jubilaciones, la ayuda social. Y fíjense que el ingreso, que es en color verde agua, siempre, y miren lo que es nuestra historia, siempre el gasto estuvo casi siempre, que es el azul, estuvo por encima de lo que es el ingreso. Fíjense lo que es esto, fíjense, y podemos decir que hubo casi un equilibrio en el 2010, en el 2007 hubo más ingresos que gastos. Fíjense, todos estos datos son fundamentales para que ustedes puedan tener una realidad de lo que ocurre en la Argentina y que no digan después que sobra plata, que se quedan con la plata o qué se hace con el dinero del Estado. Fíjense que yo le decía, y esto es cómo abre el Estado. Esto es algo de internet, y fíjense, lo pueden ver ustedes, y acá está claramente definido quién gasta, a qué se destina el gasto, en qué se gasta, dónde se gasta, de dónde vienen los recursos, de qué impuestos, si son por venta de bienes o alguna cosa, cuánto ingresa y para qué se gasta. Todo esto, esto que parece que no lo podemos acceder si no es por un investigador periodístico, empezamos a mirar, a desandar esto y nos damos cuenta que el Estado cumple con su objetivo de transparencia. Fíjense, entramos en gasto por finalidad y función y aparecen ya gráficos, fíjense gráficos en qué es lo que gasta el Estado. Y fíjense lo que es seguridad social. Seguridad social lleva el 47.80% del total del gasto que tiene el país. Servicio de la deuda pública, el 17%. Fíjense que gráficamente, que esto es un gráfico interesante y revelador, entre lo que es seguridad social y los servicios de la deuda pública, tenemos casi 45, son 60% del total de los ingresos se llevan en estos dos ítems. Y después van a ver los diferentes ítems que van.
Y así, estos son cuadros, fíjense, estos de julio, todo es actual, donde se permite ver, fíjense, son los ingresos corrientes, fueron de 469.000 millones contra 524.000 de gastos. Fíjense que aquí nomás, entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes, nuestro país tuvo un déficit importantísimo, un déficit económico importante para ser tenido en cuenta, y esto tiene que ver el impacto que tuvo la pandemia, el COVID, en esto. Y fíjense que estos son otras formas del gráfico, de lo que yo le decía. Esto es muy común encontrarlo, como de 1.000 pesos, supónganse, del gasto en qué se va destinando. Y esto es, fíjense que con esto, ¿qué es lo que pasó con el COVID? Y esto no estaba previsto, no estaba previsto en el presupuesto 2020, porque nadie estimaba que iba a ocurrir este fenómeno, esta pandemia. Entonces, fíjense cómo de golpe y porrazo tuvieron que, y esto es a julio, 96.000 millones de pesos se tuvieron que destinar, sacar de otros lados para ir cubriendo estos ítems. Si ustedes van viendo, el IFE es una realidad, toda aquella persona desempleada y monotributista muy pequeño cobró ese dinero. Esto ayuda a las personas, a las empresas para que paguen los salarios, y después tuvieron que empezar a dar ayuda a lo que es las provincias, y este es el bono que se dio una ayuda al personal de salud. Fíjense que todo por esto es sacarse la falacia de que nadie cuenta con información, sino que la información, y se preocupan porque es una forma de construir ciudadanía. Si ustedes saben, si ustedes pueden analizar estos datos, pueden ejercitar su poder ciudadano, y hay mucha gente que presenta pedidos de informe o demandas judiciales justamente en función de estos datos. Ya terminamos la nación y ahora vamos a ver lo que ocurre en la provincia. Y en la provincia no es ajeno al fenómeno nación. Nuestra provincia tiene una página del Ministerio de Economía, donde parece mentira, pero tenemos todos esos mismos datos. Y si ustedes quieren ir viendo qué va ocurriendo con la finanza y con el presupuesto, no tienen nada más que ingresar a cualquiera de estos ítems. Entonces, supónganse, quieren verificar presupuestos y pueden llegar a ver, supónganse, ingresos. Entonces vienen cuántos son los recursos, cuánto es la planta de personal. Vieron que todo esto es una fábula, que no hay datos de cuántos son el personal que trabaja. Bueno, esto, el que lo quiere analizar y cuánto es lo que se paga, cuántos empleados, cuánto se paga, está perfectamente determinado en estas páginas. Luego, fíjense, tenemos esto es el presupuesto. Si ustedes lo van a poder analizar, las comparaciones o los plazos son muy, muy, muy similares. Lo que sí, acá habla de la existencia de la Contaduría General de la provincia y el Tribunal de Cuentas. Estos son los dos órganos encargados del control de lo que es el gasto y de las rendiciones de cuentas. Y esto lo van a sacar ustedes de la misma página, fíjense, se llama Presupuesto Ciudadano, y estas cosas son las que a uno no terminan de sorprenderlo. Fíjense, de los recursos tributarios que tiene la provincia, fíjense, la provincia, pese a todos los esfuerzos que hace de recaudar, si son altos o bajos los impuestos, solamente
recauda para cubrir su presupuesto y todos los gastos que hace el Estado, este azul fuerte. Todo lo demás, este celeste, este celestito, dependen de lo que baje desde la nación. Fíjense que si en algún momento la nación no nos puede mandar dineros o está atrasado o hay algún problema desde el punto de vista económico muy grave, nuestra provincia tendría que trabajar solamente con el color azul. Y después aquí hay un ejemplo de cómo vienen los recursos de origen nacional. Esto es una ley esto es coparticipación nacional de impuestos, y después vienen los ítems por otro tipo de normativa tributaria. Fíjense en qué se gasta esto. De nuevo, si ustedes tienen la capacidad o las ganas más que capacidad de poder sondear en la página del Ministerio de Economía de la provincia, van a darse cuenta cuánto es lo que se gasta. Y fíjense, si vamos a mirar del total de gastos, 47% de los gastos de la provincia son en sueldos. Si vemos por importancia, el 21% se va en lo que es salarios, jubilaciones y pensiones. Y luego, después, el 10% es coparticipación a municipios y la compra de pago de luces, etcétera, el pago de la luz, de los servicios, compra de papelería, todo. Esto, fíjense, es algo que se rinde, algo que se rinde con comprobantes, se firman, hay responsabilidades. Por eso decir, no, cualquier político, especialmente la investidura del presidente, del intendente, del gobernador, que gastan en lo que quieren y cómo quieren, es una verdad a medias o una falacia, porque la realidad es que cualquier desvío de un gasto no autorizado por el poder legislativo merece una sanción. Fíjense cómo está discriminado, hasta hay un reflejo de empleados, cuántos empleados tiene cada actor importante de la provincia. Es decir, por ahí, como yo siempre digo, cantidad no significa cantidad, es decir, en monto no significa calidad de sueldo, de hecho es así, pero sí, si lo miramos nada más que desde el punto de vista de la cantidad de docentes, es uno de los ítems que mayor cantidad de empleados tiene. Fíjense, lo que no se traduce en buenos sueldos, ¿no? Es muchos empleados para una masa salarial que si la dividen está, ¿cómo es? Es muy discutible el quantum de estos salarios. Fíjense en salud, cuánto es en seguridad, cuánto en justicia y cuánto es el resto de la planta. Hay un ejemplo de quién gasta o cómo se gasta. Fíjense, caja de jubilaciones, educación, coparticipación a municipios. Fíjense, con esto no es un análisis de que si es poco o mucho, sino para que puedan ver, y utilizo lo gráfico porque lo otro, lo numérico, es bastante cansador, es la gráfica de lo que gasta el Estado y cómo está toda esa información existe. Y esto es importante. Esto es índice de transparencia por presupuesto. Esto está por provincia. Fíjense qué provincia está número 1. Y esto no es casualidad. Por más crítica que tenemos, por más diferencias que tenemos con el manejo de la cosa pública, hay una realidad. Entre Ríos, de acuerdo a este Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento, que es una ONG, ubica Entre Ríos con la primer provincia en transparencia. Esto es a 2019, veremos qué ocurre en el 2020. Y esto no lo digo yo, sino que también ha salido en algunos medios, copio una noticia de un diario donde habla de que Entre Ríos obtuvo la máxima
calificación en transparencia sobre el uso de fondos públicos, sacó un 10, que es lo que está ahí, y está toda la nota explicando lo que está ocurriendo. Y ahí, ahora sí vamos a llegar a nuestro municipio. Nuestro municipio, aunque les parezca mentira, y pese a que nosotros somos muy críticos y tenemos diferencias como ciudadanos, nuestro municipio es pionero en transparencia. Y tiene un ítem en su página web que habla de lo que es la transparencia. Entonces, aquí dentro van a tener la posibilidad de ver lo que es presupuesto, ejecución de la deuda pública, los resultados del ejercicio, y no es algo casual. Esto está institucionalizado desde hace mucho tiempo, y si ustedes desearían ver, por ejemplo, algunos indicadores económicos, para que nos indique, después lo vamos a ver, los recursos los gastos, los gastos que tuvo el municipio, y acá los tienen, fíjense, esto es una relación gasto de personal sobre gastos totales. Y acá esto no miente y está el análisis al alcance de todos. Del total de los gastos del año 2019, el 56,29% se destinó al pago de sueldos. Poco, mucho, es totalmente discutible. Ahora sí, lo que no podemos discutir es que estos datos existen en la página. Y fíjense cómo, si ustedes lo van viendo, por más que digan cómo se va reduciendo el porcentaje de gastos totales con relación al gasto en personal. Fíjense que se llegó en un momento, si lo miramos acá, de un 65, 67%, y cómo se va bajando. Esto no significa que se afectó la calidad del ingreso, sino que fundamentalmente se afectó la cantidad de personas. El tema Guillermo, sí, cómo no. Vamos redondeando. Y 52. Ajá, bueno, está, en 3 minutos Si vos terminamos. querés ir Sí. para abrir después un espacio de preguntas y todo eso. Bueno, cómo no. Simplemente te aviso eso. Muchas gracias. Y bueno, el ciclo en el municipio, fíjense que es exactamente lo mismo, lo único que estamos, el Consejo, el órgano decisorio, si aprueba o no lo que es lo legislativo, y después tenemos los controles que se hace del Tribunal de Cuentas de la provincia, Contaduría del municipio y el Consejo Deliberante. Fíjense, acá estamos el tema de los gastos dividido en lo que es, en lo que va del año. Fíjense cómo si la mitad del presupuesto casi es de sueldos, después bienes y servicios no personales, y ahí se va verificando el tema en lo que se gasta. Esto es lo que habíamos visto, esto se ve gasto personal con los gastos totales. Fíjense lo que ocupa el personal y lo que ocupa los otros gastos. En lo que se va, esto es algo, vieron que mirando esto, es decir, se invirtió nada más que 11,26, que es invertir en hacer obras para la publicidad, para la comunidad. Y nada más de lo que se recauda, solamente se volcó en obras para la comunidad el 11%. Esto es un punto a analizar y a peticionar. Esto es del total de los recursos que tiene el municipio, fíjense, el 46% lo recauda del municipio. O sea que si por algún motivo estos recursos que vienen de la provincia o la nación no vinieran, la municipalidad solo debería afrontar todos sus gastos con el 46%. Y esto es lo que le quería señalar. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que es una ONG con profesionales muy avesados, fíjense que establece que el gráfico no es muy bueno porque es muy alto, pero Concordia tiene de 1 es el 0,75% de transparencia, y es el primer municipio, esto es del año 2018-2019, es el primer municipio de Entre Ríos en nivel de transparencia que muestra cómo están las cuentas presupuestarias.
esto es una nota, esto es de mayo del 2018, medios nacionales destacan las políticas de modernización y transparencia, y es del diario Ámbito Financiero. Bueno, para ir terminando y para cerrar, estamos llegando justito, quisiera por ahí redondear y justamente fíjese que en todos lados voy a nombrar la palabra democracia, resaltar los valores democráticos, porque pese a que a muchos hablamos mal o hablan mal o critican o quieren volver a otras épocas donde se hace lo que yo digo o no se hace nada, yo valoro la democracia, valoro la discusión, valoro el debate, valoro la diversidad de ideas, no me gusta la agresión, no me gusta el descrédito, rechazar las ideas del otro, porque esos matices hacen que nuestra sociedad crezca. Y en esto, y para cerrar para el presupuesto, fíjense que nosotros, el instituto, y así lo trata de transmitir a través de su docente a sus alumnos, es que queremos alumnos o egresados que tengan la facultad de poder analizar, discutir, criticar, en el buen sentido, para poder mejorar las condiciones de vida de nuestro país. Y queremos, por eso, termino con esto, es que nuestros técnicos y docentes estén comprometidos con la realidad de Concordia y de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Vamos acá a terminar de tener la grabación. Sí,